Vivimos en un mundo donde los seres humanos buscan maravillarse o asombrarse de las cosas o lugares que los hombres pudieron crear con sus propias manos. Algunas son obras impresionantes que al momento de mirarla puede uno quedar pasmado. Muchas de estas maravillas, a pesar de haber sido creadas por hombres, años tras años, existe un ranking donde esas maravillas pueden ser introducidas o sacadas de ese ranking. Y en el 2024, estas fueron las 7 maravillas del mundo. Y quiero citarle alguna para que podamos entrar al sermón. La Gran Muralla China. Quizás alguno de ustedes pueda haberla visto en imágenes. Esta obra de ingeniería ingeniosa, a la perseverancia también humana. Otro es Petra en Jordania. Otro es el Coliseo de Roma en Italia. Otra de esas maravillas está en México, el Chichén Itzá, o el Cristo Redentor en Brasil, o el Machu Picchu en Perú. Y son obras maravillosas que los hombres pueden quedarse asombrados por lo que ven sus ojos. Y el salmista, a través de este salmo, en esta mañana, nos va a mostrar lo asombrado que él estaba al contemplar la creación. Y el título del sermón en esta mañana es: «Cuán glorioso es el nombre de nuestro Dios». Y a lo largo de este salmo vamos a ver la gloria o la majestad de Dios manifestada en toda su creación. Y vamos a ver en el primer punto la gloria de Dios manifestada en los cielos. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Para empezar, quiero que veamos lo que David comienza a hacer en este salmo, como comenzábamos en la introducción. Quiero dar la definición de la palabra maravilla. La palabra maravilla es un suceso o cosas extraordinarias que causan admiración. Puede ser un prodigio, un fenómeno, portento, milagro, preciosidad, belleza. Todo eso encierra la palabra maravilla. Y David comienza en este versículo 1 y dice: «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos». David irrumpe en alabanza al Dios de Israel, o Jehová, como se lo conoce en el Antiguo Testamento, y así como Dios se reveló a su pueblo Israel. Y esto nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, en el verso 14, donde Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Y Moisés le hace una pregunta a Dios: ¿en nombre de quién me voy a presentar? Y la respuesta de Dios a Moisés es, versículo 14, «Yo soy el que soy». Y dijo así: «Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros». Además dijo Dios a Moisés: «Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos». Así como comienza este salmo, al músico principal sobre Gitit, esa palabra quiere decir que es un instrumento que vendría de la región de Gad. Y David, siendo el rey de Israel, manda a que el director de alabanza pueda cantar y adorar a Dios con este salmo. David exalta el nombre de su Dios. Dios es autoexistente, eterno, aquel que no tiene principio ni final.
Y el creador de todo el universo, su nombre es Jehová. O como lo dice él, Señor nuestro. Esa palabra que usa para Señor es Adonai. Esa palabra era usada solo para un rey o los reyes en el Antiguo Testamento. El rey es quien ejerce el dominio y gobierna sobre todas las cosas de su reino. Y aquí David exclama, Señor nuestro. David engrandece el nombre de su Dios, no solo para que él se maraville en el Dios del pacto, sino para que aquellos quienes adoraban a Dios se maravillen de la misma manera que él. Al contemplar la grandeza de su nombre, reconociéndolo como aquel que es el rey y el gobernante, no solo de la nación de Israel, sino como él lo dice, de toda la tierra. La fama de Dios a través de la nación de Israel se hizo grande, se hizo portentosa. Dios era conocido como aquel que había hecho grandes milagros, grandes hazañas, y David alaba a su Dios. David expresa esta alabanza, esta exaltación al nombre glorioso de Dios. Cuán glorioso, o fuerte, o grande, magnífico, poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La palabra que acá se usa para gloria significa majestad, honor, grandeza, forma y apariencia imponente. Dios puso su gloria no en los cielos, sino sobre los cielos, arriba, por encima del cielo. Así de majestuoso es el Dios de Israel, así de majestuoso es el Dios de David. Y cuando observamos este versículo 1, tiene una fuerza en la cual David puede exclamar, oh Jehová, con un signo de exclamación, de admiración. Él se gloría en su Dios. Cito al pastor John MacArthur hablando de la gloria de Dios. Él dice, Dios es único en su clase, tiene infinitas perfecciones, infinita grandeza y valor infinito. Fin de la cita. Así Dios manifiesta su gloria en los cielos y Él también manifiesta su gloria en la creación y la humanidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La gloria de Dios manifestada en la creación y la humanidad. Del versículo 3 al versículo 8. Vamos a ir leyendo mientras vamos avanzando cada uno de esos versículos, pero lo que está haciendo David ahora, a partir del versículo 2, va a comenzar a hacer un contraste de lo que es la grandeza de Dios, de lo que es el poder de Dios, creador de los cielos. Y al observar el versículo 2, él mira en la tierra a los infantes. Leemos versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esta imagen que David nos presenta, recuerden, esta es una metáfora ¿para qué? Para demostrar que Dios usa lo más débil para hacer callar a sus enemigos. Sus enemigos hablaban, los enemigos de Dios, pero noten que David, al mostrar toda la majestad de Dios en los cielos, utiliza a la boca de los niños, de aquellos que maman, para hacer callar a sus enemigos. Este contraste nos muestra que David nos quiere mostrar que Dios, en su grandeza, en su majestad, Él usa lo más débil
para avergonzar a los fuertes. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esas palabras o voces de los bebés de pecho cimientan una fortaleza o defensa del nombre de Dios. Y Él utiliza a lo más débil para formar su baluarte. Aquellos que necesitan y dependen totalmente de Dios. Esta imagen que David nos muestra con los bebés, David nos está pintando un cuadro maravilloso al hablar de las voces, las palabras de los niños como una especie de instrumento que Dios usa, débiles, pero lo suficientemente fuerte como para silenciar al enemigo. Aquellos que hablan en contra de Dios, desprestigiando su poder en la creación y su providencia sobre el universo. Y este Dios poderoso, lo único que usa para callar a sus enemigos es el balbuceo o palabras de los infantes. Esto muestra el poderío de Dios sobre toda su creación. Y nosotros podemos ver que en este tiempo también la creación, muchos pueden inventar teorías, son simplemente teorías, pero David cree en el Dios creador de los cielos y la tierra. Nosotros tenemos una gran verdad, hermanos, de la cual no debemos cambiarla. Esa verdad es que Dios ha creado todas las cosas. Y sobre esta base nuestra fe gira en torno a que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Para muchos puede ser una tontería, para muchos puede ser algo que no tiene sentido. ¿Le parece más sentido una teoría de que hubo una explosión y de ahí salieron todas las cosas? Pero la Escritura dice que Dios de la misma nada creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Por eso David alaba a Dios por la grandeza de su majestad. Y quizás a usted se le pueda haber venido a la mente también que estas mismas palabras citó el Señor Jesús en Mateo capítulo 21. Y lo voy a leer en Biblia de las Américas. El contexto es que Jesús, después de haber limpiado el templo de aquellos comerciantes y haber hecho milagros, mire lo que dice el versículo 15. Dice, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David. ¿Qué hicieron? Se indignaron. No solo que estos estaban ciegos delante de quién estaban ellos. Estos principales sacerdotes estaban delante del mismo Dios, aquel Jesús que se hizo carne. Y ellos se dignaron a escuchar a estos muchachos que decían Hosana al hijo de David. Se enfurecieron. Imagínense la cara de estos hombres cuando Jesús pronunció estas palabras. Estos hombres importantes de renombre para el pueblo de Israel, aquellos que entendían lo que las Escrituras decían, para ellos el único merecedor de gloria y adoración es Dios. Y acá en este salmo que el Señor Jesús cita, es Dios quien está siendo alabado. Este Salmo capítulo 2. Y Jesús lo cita para hacer callar a estos enemigos. ¿Cómo? Por medio de la alabanza de estos muchachos o niños. Jesús de la misma manera está recibiendo adoración y no frena a estos muchachos para que dejen de adorarlo.
Más bien, Él deja que estos hablen, porque de esta manera aquellos enemigos serían callados. Esos sacerdotes, escribas, fueron silenciados por la alabanza de hombres débiles. Y así es como Dios muestra su poder y majestad, por medio de personas débiles que son necesitadas completamente de Dios, aquellos a quien Dios mismo se quiere revelar. En Mateo 11:25, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque ocultaste estas cosas a sabios, a inteligentes, y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26, les habla y les dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Volvemos al versículo 3 y 4 del Salmo. Noten que David tiene en mente Génesis capítulo 1, hablando de la creación, porque al meditar en lo glorioso que es Dios y su gloria en la creación, leemos en el versículo 3: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Situémonos donde estaba David en una noche estrellada, como acostumbraban en aquel tiempo de Israel. Muchos dormían en los techos, en las terrazas, en día de calor. Y David mirando el cielo, mirando la obra de la mano poderosa de Dios, todo eso lo que Dios formó, estrellas, todas las constelaciones, él estaba maravillado, no en lo que podía ver, sino que estaba maravillado en su Creador, aquel que creó los cielos y la tierra. Cuando veo tus cielos, David estaba contemplando los cielos, y al mirar las estrellas, al mirar la luna, David se maravilla de lo grandioso que es Dios. Y a raíz de mirar los cielos, de mirar las estrellas, de mirar las lunas, David se hace una pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando vemos qué es el hombre en contraste con Dios, podemos decir es la nada misma. Es un grano de arena en toda la tierra. David mira el espacio, revela la gloria, la sabiduría y el poder del gran rey al ver la mano de Dios en la creación. Son como obras de los dedos de Dios.
Esto es un antropomorfismo. Dios no tiene manos. Esto es literal. Es para que nosotros nos demos una idea de cómo Dios creó todas las cosas, pero cuando vamos al Génesis, la misma Escritura dijo, Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Por medio de su palabra, Dios creó todas las cosas. Dios es espíritu. Como lo dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En contraste con Dios, los cielos son pequeños, pero en contraste con los cielos que parecen tan vastos, el ser humano es diminuto, como un pequeño grano de arena en el mar. Y David se hace esta pregunta al ver tal inmensidad: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Al contemplar la grandeza de Dios, en contraste, el ser humano es lo más débil y frágil de la creación. Sin embargo, Dios se acuerda de él. La palabra que acá se usa para hombre es enosh, que tiene la connotación de debilidad o fragilidad, y también usa la palabra hijo de hombre. Y ustedes lo verán en otras versiones que dice hijo de Adán. Y esto destaca la condición de criatura, y Dios tiene memoria de él y lo visita. Estas dos palabras son sinónimos para realzar la idea y cuidado de protección de Dios hacia la humanidad. Es como si David, al contemplar la gloria de Dios sobre la creación, se preguntara: ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? ¿O quién soy yo para que tú tengas cuidado de mí? De la misma manera, Job, en el capítulo 7, verso 17, Job también hace la misma pregunta, casi similar, en un tiempo de angustia, de aflicción en su vida. Y él ve lo efímero, lo corto, que es el tiempo del hombre en la tierra. Mire cómo dice Job 7:17, también Biblia de las Américas. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él. Versículo 18, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Él también reflexionaba y hacía la misma pregunta: ¿quién es el hombre? Es una pregunta existencial. Y a la luz de la grandeza de Dios, David medita en esto y vemos en el versículo 5 la gloria de Dios manifestada en la humanidad. Leemos: le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué está queriendo decir con estas palabras? En Biblia de las Américas el versículo comienza: sin embargo, lo has hecho. En contraste con todo lo anterior que David estaba reflexionando acerca de toda la creación, el hombre es inferior a los ángeles. Esto nos da la idea de lo insignificante que es el hombre en comparación con todo lo creado. Esto enfatiza que el hombre fue creado. ¿De qué manera? A imagen y a semejanza de Dios, como lo dice en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27.
Dios creó al hombre a imagen suya, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el hombre, por un ser pequeño que sea, la gloria de Dios se manifiesta en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios y está hecho a imagen y semejanza de Dios. El salmista está pensando en toda la humanidad. Dios ha hecho la humanidad con un valor especial. Le ha dado dignidad a la hora de ser creado. La dignidad del hombre es un don de Dios. ¿Cómo? Teniendo conciencia, voluntad y razón. El hombre es diferente a los animales, a los árboles, a las nubes, a las estrellas, a los ángeles. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza de Dios está en él. Esto demuestra la dignidad que el hombre tiene al contemplar la grandeza de Dios. Esto requiere una relación de responsabilidad, así como una respuesta de alabanza al buen Creador. Y continúa la segunda parte del versículo: lo coronaste de gloria y honra. Dios ha dotado al ser humano con la capacidad de gobernar sobre todas las criaturas. Ese lugar que Dios le ha dado al hombre, coronándolo de gloria y honra, quiere decir que le ha dado una facultad de gobernar como si el hombre mismo fuera el rey de la tierra o corregente con Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? La corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona. Se le da la autoridad. Dios puso al hombre como un siervo suyo para que gobierne sobre toda la tierra. Es el mayordomo de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 6. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. El Dios creador, David reflexiona y medita en la creación y cómo Dios le dio la capacidad al hombre, a pesar de ser lo más débil de su creación, es aquel que señorea, gobierna, domina, rige sobre todo lo que Dios ha creado. Por eso Él dice: todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta frase en la antigüedad era usada para mostrar el dominio sobre algo o alguien. En este caso, sobre todo lo creado. Pero notemos que esta reflexión llevó a David a mirar a Dios como el creador de los cielos, la tierra, y a mirar a la humanidad como lo más frágil y débil de la creación. Sin embargo, Dios refleja su gloria especialmente en la humanidad, porque los hombres fueron y serán hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo lleva a David a darle toda la gloria y el honor a Dios. Y en respuesta a eso, él nos muestra en el texto la humildad al reconocer la grandeza de Dios. Como el creador, el rey y gobernante de todo el universo, ha puesto al rey David como gobernante en su pueblo. Y David todo esto lo atribuye a Dios. Todo. Él enfatiza la gloria de Dios. Es Dios quien hizo todas estas cosas.
Notemos a lo largo del texto cómo él dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por medio de los infantes has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Es impresionante cómo David a lo largo de este salmo reconoce la grandeza de Dios al haber creado todas las cosas y haberle dado la dignidad al hombre de gobernar sobre sus criaturas. Pero es interesante, mis hermanos, cómo el autor a la carta de los Hebreos cita el Salmo capítulo 8 para aplicarlo y referirse a la humanidad de Cristo o la encarnación de Cristo. Este Salmo, como el capítulo 1, nos quiere mostrar el hombre perfecto. Nos quiere mostrar a aquel hombre que realmente hace la voluntad de Dios. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 2, del verso 5 al 8, vamos a leer. En Biblia de las Américas, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de la cual estamos hablando. Él viene hablando de la superioridad de Cristo. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, y ahí cita el Salmo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor. Le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿De quién está hablando? Del hombre, de la humanidad. ¿Por qué no podemos ver todas las cosas sujetas al hombre? ¿Qué pasó que el hombre no puede gobernar y dominar sobre toda la creación? En Génesis capítulo 3 tenemos la respuesta. El hombre pecó contra Dios. El hombre desobedeció a su Creador. Y en Génesis 3:17 Dios maldijo a la tierra por causa del hombre. Mire cómo lo dice Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Por causa del pecado, el hombre no puede representar a Dios como Dios lo había establecido en el principio. Y el autor de Hebreos continúa en el versículo 9 hablando de Cristo como aquel a quien Dios lo coronó de gloria y honra. Leemos el versículo 9 y 10. Hebreos 2, versículo 9 y 10. Pero vemos a aquel, a Cristo, que fue hecho un poco inferior a los ángeles o por un poco de tiempo. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El hombre en la caída rompió su relación con Dios. Sin embargo, la imagen de Dios sigue estando en el hombre. Fragmentada, pero estando en el hombre. Y es Cristo quien restaura la imagen perfecta de Dios en el hombre. Por eso Cristo vino y se hizo carne. Siendo la segunda persona de la Trinidad, se hizo humano. ¿Para qué? Para que por medio de Él todas las cosas le sean restauradas. Al vivir una vida perfecta, plena, todas las cosas están sujetas bajo sus pies. Nosotros vemos los evangelios y vemos a Cristo teniendo el poder y el control sobre toda la creación. Él le dijo a los vientos, calla, al mar enmudece. Es tremendo cuando nosotros leemos los evangelios y vemos cómo Él sana enfermos, vemos cómo resucita muertos. Es el poder que Cristo tiene sobre todas las cosas. Y Dios la sujetó a Él. Y Jesús le encantaba usar esta expresión, hijo de hombre. Así como lo dice Hebreos, para referirse a Él mismo. Aquel Mesías que venía a cumplir la promesa que Dios restauraría al hombre, que vendría un Mesías de carne y hueso, 100% Dios, 100% hombre. Cristo, el autor de la eterna salvación de todos los que creen en Él. Y a través de Él Dios restaura la imagen del hombre. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Biblia de las Américas dice, hablando de Cristo, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿de los que están en los cielos solamente? De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuán glorioso que el Dios que hizo los cielos, la tierra y toda la creación, vino a la tierra, se humilló, tomó cuerpo, se hizo carne, para mostrar su compasión a la humanidad y para llevar a cabo este plan glorioso. Ese es nuestro Dios, ese plan glorioso y eterno desde antes de la fundación del mundo. Son cosas que nuestra mente finita no puede entender. Como Dios, por medio de su Hijo, exaltándolo en la cruz,
Vino a ser el autor de la salvación. No solamente de ellos, sino de ustedes. Dios en la cruz mostró su majestad, mostró su poder, mostró su amor, mostró su cuidado y su compasión por la humanidad. Hermanos, mientras meditaba en este salmo, pensaba, cuán bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque siendo seres creados por Dios, frágiles, débiles, Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros. El Dios soberano, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, se compadeció de nuestras almas y se reveló a nuestras vidas, a ustedes, seres tan pequeños que en su debilidad no le buscaban y yo tampoco le buscaba, que le rechazábamos en otro tiempo, que teníamos los cielos que nos decían Dios es creador de todas las cosas, que todo lo creado manifestaba la gloria de Dios. Y aún así lo rechazábamos. Y Dios, en su misericordia, tuvo compasión de ustedes. ¿De qué manera Dios se manifestó a nosotros? Dios nos llamó, nos salvó por medio de Cristo Jesús al morir y resucitar por nuestros pecados. Esto muestra la grandeza de Dios al considerar hombres y mujeres para hacernos parte de su reino. Y esto nos debe llevar a la humildad. Así como este hombre tan pequeño, David, siendo rey, reconoció a Dios en todos sus caminos, aun cuando era un pastorcillo de ovejas. Él no iba en su nombre. Él iba en el nombre del Dios de los ejércitos, siendo un niño para los hombres debiluchos, no era un hombre de guerra. David era hermoso en su parecer y los hombres lo desprestigiaban. Y esta también es una invitación para todos aquellos que están sin Cristo. Si todavía no han puesto su confianza en Él, pueden venir a Él con confianza. Así como vemos en este salmo, Dios tiene enemigos. Nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Pero aquellos que están sin Cristo aún son enemigos de Dios. Y esta es una invitación para ellos. ¿Tú eres un enemigo? Posiblemente mirás alrededor y te preguntás, ¿qué hacen estos acá? Si mirás a tu alrededor, acá hay personas que han sido creadas por Dios. Estos hombres y mujeres débiles que creen en Dios, en los cuales Dios cimienta su fortaleza. Quizás pensás que lo que están haciendo es una tontería. Quizás pensás que estamos locos. Podrás no decirlo, pero con tus pensamientos lo dices. Puedes estar pensando, ¿por qué no hacemos otra cosa? Vamos a otro lugar. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿sabe lo que Dios usa para callar tus pensamientos? La alabanza de estos niños. Mira a tu alrededor. A hombres débiles y mujeres débiles que solo se refugian en el poder de Dios. Podés venir en esta mañana y confiar en Cristo como Salvador y Señor, en arrepentimiento y fe, y Dios perdonará tus pecados. Y Él te librará de vivir una vida eterna en el infierno. Hermanos, nuestro Dios es Señor nuestro,
Es digno de ser alabado, digno de ser engrandecido en medio de su pueblo, porque para eso fuimos creados. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la gloria y la grandeza de Dios. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así como empezó el Salmo, David lo termina. Y este es el punto principal o énfasis que David nos quiere mostrar a través de este Salmo. La gloria y la grandeza de Dios sobre toda la creación. Y Dios manifiesta su gloria en los cielos, en la tierra y especialmente en el hombre, por haber sido creado y hecho a imagen y a semejanza de Dios. Hermanos, así como David, nosotros debemos asombrarnos de Dios, Señor nuestro, al contemplar toda su creación, la humanidad. No vivamos como el mundo que vive de una manera que no considera a Dios. Al mirar la creación, como lo dice Romanos también, pueden adorar a las bestias, pero Dios nos ha creado y los ha creado a ustedes para adorar a Dios, para reconocerlo en todos sus caminos, para glorificar a Dios con sus vidas, para dejar que Cristo señoree sobre sus vidas. Por eso David lo llama Adonai, mi Señor. Toda su gloria, toda su honra, Dios es el único digno de ser exaltado. En Cristo Dios se ha revelado a todos los hombres, en todo tiempo y en todo lugar, en la persona de Cristo. Y lo asombroso de todo esto es que Dios restaura la imagen del hombre por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino, vivió una vida perfecta y santa delante de Dios. Y a través de su muerte y su resurrección, restaura la dignidad del ser humano y su lugar destinado por Dios. Esto es tremendo, hermanos, porque cuando entendemos estas cosas, debemos vernos unos a otros como la imagen de Dios mismo. Y eso va a cambiar la forma en que lo tratamos. Cómo nos miramos, cómo nos vemos, cómo ustedes tratan a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Ellos tienen la imagen de Dios. Y si ustedes lo ven que viven de una manera desordenada y pecando contra Dios, no te olvides que tú eres un niño por el cual Dios puede hablar y proclamar sus grandezas. Dios a ustedes los toma como sus hijos para que anuncien el reino de Dios. Es paradójico como nos acostumbramos a ver la creación. Pensemos un poco nosotros, acá tenemos ballenas, viene gente de otro lugar, pagan tour, y ponen tanta cantidad de plata para venir y ver una criatura. Nosotros nos acostumbramos y salimos, las miramos, y ahí están las ballenas. Puede pasar lo mismo cuando salimos en la mañana y vemos simplemente al sol, al cielo, y ni siquiera contemplamos la obra majestuosa de Dios, porque esas obras son las que reflejan la gloria de Dios. Es interesante ¿cómo podemos acostumbrarnos a eso? Lo que Dios ha creado, cada una de estas maravillas que el salmista nos ha mostrado, no cambian, como año tras año cambian las 7 maravillas del mundo. El cielo sigue mostrando la gloria de Dios. Ustedes pueden salir esta misma noche y ver toda la grandeza de Dios al haber creado los cielos, las estrellas, la luna, y poder decir cuán grande es mi Dios, cuán glorioso que es mi Dios que se ha acordado de mí y ha enviado a su Hijo a salvarme. Espero que estén asombrados de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Él muestra toda su gloria, su poder, su majestad,
Y ustedes pueden maravillarse en la obra gloriosa, redentora, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús para salvarlos a cada uno de ustedes. Pregunta, ¿hay asombro por lo que Dios hizo? ¿Te sigue asombrando el Evangelio? ¿Te sigue asombrando que Dios te ha rescatado y te ha librado del pecado? Eso es lo glorioso, hermanos, que Dios se ha revelado en nuestras vidas, que Dios manifiesta su gloria por medio de la persona de Cristo al haber hecho carne. Y nosotros podemos cada día de nuestras vidas gloriarnos en la persona de Cristo Jesús. Podemos contemplar la gloria de Dios al ver las Escrituras y ver cómo Dios cumplió su promesa. El llanto de un niño se escuchó y resonó y sigue resonando en toda la eternidad. Aquel Cristo que vino y se hizo carne. Y por medio de él, Dios sigue salvando a pecadores, como lo hizo con ustedes. Por eso nosotros en esta mañana podemos admirar y exclamar como lo hizo David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso y majestuoso es tu nombre sobre toda la tierra.